Ignasi Moreta es el editor de Fragmenta, la editorial que publica la ópera omnia de Raymond Panikkar en catalán, la lengua materna del autor. Ignasi Moretas es además doctor en Humanidades y profesor de literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ignasi, ¿cómo resumirías la figura de Raymond Panikkar? Bien, Raymond Panikkar es una figura muy amplia, muy poliédrica, con muchos matices, ¿no? Por un lado es un profesor y por otro lado es un maestro, que son dos dimensiones antropológicamente distintas, ¿verdad? Es un profesor porque es alguien que ha pasado por la academia, es doctor en teología, doctor en filosofía, doctor en ciencias, es alguien que tiene una trayectoria académica impresionante, pero es también un maestro, es decir, alguien cuyo conocimiento no es solo libresco, no solo académico, sino que ha hecho experiencia de vida, o sea, lo que ha investigado ha enraizado en su propia vida, ¿no? Y es muy significativo el hecho de que en la primera página de su ópera Omnia diga que todo lo que ha escrito ha sido inspirado, todo proviene de una fuente que no se encuentra solamente en los libros, sino que hay que ir a buscar la fuente de sus escritos también en su vida, ¿no? Panikkar para mucha gente es un maestro, es decir, alguien que aporta no solo un conocimiento académico, sino un modelo de vida, un modelo de sabiduría, un modelo de cómo acercarse a las grandes preguntas con herramientas, con instrumentos pues de una que surgen de la propia vida, ¿no? Y es sin duda una de las voces más singulares y más potentes que ha dado el pensamiento actual, ¿no? Para estudiar ciertos temas o para afrontar ciertos desafíos, pues como la interculturalidad, por ejemplo, pues la reflexión de Panikkar tiene una fuerza, una calidad muy importante, ¿no? Por ejemplo, hoy nos llenamos la boca hablando de interculturalidad, ¿verdad? Cuando Panikkar empezó a hablar de interculturalidad, era un término que no usaba nadie. Panikkar fue de los pioneros en tratar esta cuestión y lo trató con una calidad, con una profundidad que es difícil encontrar en otros pensadores. Es difícil encontrar alguien que haya investigado tan a fondo, ¿no? O otros temas, la mística, por ejemplo, ¿no? Panikkar pues se enfrenta a una concepción evasiva de la mística como algo que está más allá o que algo que es propio de mentes privilegiadas. Se dice, no, la mística de la vida cotidiana, la mística para todo el mundo, ¿no? La mística de quien se siente plenamente enraizado en el día a día, en la cotidianidad, y que es capaz de abrir una brecha en esa cotidianidad, ¿no? De forma que Panikkar es una voz muy iluminadora ante los problemas de hoy. Es una voz que creo que merece la pena atender a ella, merece la pena leerlo, merece la pena escucharlo, porque tiene sin duda mucho que decirnos hoy, ¿no? Y creo que es el mejor legado de un pensador, el hecho de que una vez ha fallecido, ha pasado el tiempo en el que se desarrolló su obra, continúa teniendo algo que decirnos, ¿no? Y su obra, volvemos a ella y continuamos sintiendo que nos habla, que es un pensador que nos habla hoy de nuestros problemas de hoy. Y en ese sentido, pues me parece una figura absolutamente imprescindible. Ciertamente. ¿Y cuál es vuestro trabajo como editores de la ópera Omnia de Raymond Panikkar en catalán? Bien, nosotros tenemos el honor o el privilegio de habernos sido confiado por el propio Panikkar la edición catalana de su obra, que es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad, ¿no? Como ante una obra de esta excepcional categoría,
cómo tratar de preservar este tesoro y sobre todo de difundirlo, ¿no? La obra de Panikkar es muy compleja, en primer lugar porque Panikkar es un autor con una obra muy amplia, es muy prolífico. Panikkar escribió mucho, incluso diría que fue un autor de una enorme fecundidad, con lo cual tratar de ordenar, de poner orden a su obra, pues es una tarea inmensa que afortunadamente Panikkar pudo llegar a hacer en vida con la colaboración de su colaboradora Milena Carrara. Con lo cual, en su obra, pues de entrada es una ordenación de un material muy disperso. Pero en segundo lugar, es un material que Panikkar nos legó en distintas lenguas. Panikkar escribía en catalán, en castellano, en inglés, en italiano, incluso en francés, en alemán. Escribía en 6 lenguas distintas y sobre todo cada vez que lo traducían a una de estas lenguas o a otras que también dominaba, Panikkar controlaba las traducciones y las modificaba. No es autor que escriba una obra y la abandone, sino que es autor que escribe una obra y la recupera cada vez que la obra se reedita, la revisa, con lo cual nos encontramos con textos que es casi imposible de fechar, porque a veces parten de 2 artículos que tienen una determinada fecha, se reúnen en un libro en otra fecha, se traduce en otra lengua en otra fecha, se vuelven a traducir y Panikkar vuelve a revisar la obra de cabo a rabo en esa otra fecha. Es decir, entonces esta obra de cuándo es, pues no lo sabemos. Se ha ido gestando a lo largo, pues quizá de 20, 30 años, ¿no? Entonces, a la hora de presentar esta obra tan amplia, tan compleja en una lengua, en catalán, pues ¿qué hemos de hacer? Pues de entrada estudiar cada texto, en qué lengua se ha publicado, en qué fechas, etcétera, establir un esquema, establir una filiación entre los distintos estadios de cada texto y decidir pues de qué lengua se traduce, qué versiones de la obra damos al traductor para que tenga delante y al final de todo el proceso confrontar con la edición italiana donde tenemos la última mano del autor, ¿no? Con lo cual damos al lector catalán una obra que a veces se ha traducido, a veces sea parte de una edición ya existente en catalán, a veces se traduce al castellano, a veces al inglés, a veces al italiano, siempre se confronta con la edición italiana para garantizar que los últimos cambios de autor se incorporan a la edición catalana, tratando de que sea una traducción lo más fiable posible, lo más bien hecha posible, porque Panikkar además es un autor que forja una terminología propia. Panikkar crea lenguaje, como todo pensador maduro y como todo pensador original y con ambición. Panikkar crea lenguaje propio. Hay palabras que tienen un gusto panikkariano, ¿no? Hay neologismos creados por Panikkar, cosmoteándrico, homeomórfico, equivalente homeomórfico, por ejemplo. Otras palabras que no son neologismos panikkarianos, pero que tienen un sabor panikkariano, una connotación a Panikkar, ¿no? Y entonces el traductor no puede inventar cómo traducir porque son palabras que ya tienen tradición, y por tanto hay que traducirlos según la forma que Panikkar usaba, ¿no? Es un trabajo complejo, también hay que controlar bien las notas, porque si Panikkar cita a Platón, por ejemplo, y traducimos de una edición francesa, en la nota pie página habrá la referencia a una edición de Platón en francés. Pues para un lector catalán hay que darle la referencia a la mejor edición catalana de Platón, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero esto cuando se trata de libros con cientos de notas a pie de página, con centenares de referencias bibliográficas, pues hacer ese trabajo de adaptación de las notas, pues es un trabajo sin duda complejo. También están los glosarios al final del texto, que trabajamos mucho, los índices analítico, nomástico, para poder localizar cada fragmento. Por tanto, es un trabajo complejo, pero al mismo tiempo es un trabajo
muy gratificante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tratamos con una obra de una impresionante ambición intelectual, de una impresionante calidad, con una gran calidez también, porque Panikkar, por esa cuestión de no ser solo un profesor, sino también un maestro, pues su obra tiene una calidez humana, pues que también ayuda a la hora de editarlo y sobre todo a la hora de leerlo, ¿no? Si Panikkar solo fuera un maestro y no hubiese pasado por la academia y no fuese un profesor, pues probablemente lo tildaríamos de un iluminado, ¿no? Si Panikkar solo fuera un profesor y no tuviese esta calidez y este genio del maestro, pues sería un académico aburrido, ¿no? La gracia está precisamente en que con Panikkar nos encontramos con un profesor y un maestro, por tanto alguien con el que trabaja con el rigor del profesor y con la genialidad del maestro, ¿no? Tratar de traducir esto al texto